presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria, aleluya. Gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dale gloria a Él, aleluya. Gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Quiero escuchar eso, que lo digan. Oh Cristo, nombre sin igual. Ahora viene el título del mensaje: La iglesia enemiga de la iglesia. Ese es el título. O sea, la iglesia enemiga. ¿Cómo la iglesia se autodestruye cuando se levanta en contra de los principios que fundamentan la iglesia? O sea, cuando uno destruye el fundamento, entonces, si usted le pone dinamita al piso de abajo de un edificio, pues se cae el edificio completo, no se cae el piso de abajo nada más. Se cae ese y todos los demás que están de ahí para arriba. Pues el fundamento de la iglesia es Jesucristo y su palabra.
Esas son las dos cosas, no una, las dos. Y leemos Juan capítulo 15, del verso 4 al 10. Nos ponemos de pie para leer Juan 15, del 4 al 10. Dice así. Hablando Jesucristo, dice estas palabras a sus discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjate, en mí y en mis palabras, las dos cosas, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a proclamarla conforme a tu voluntad. Señor, llévanos otra vez, te pido. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La iglesia desarrolla su ministerio terrenal desde una plataforma. Jesucristo, cuando envía a la iglesia a predicar el evangelio, en el capítulo 28 de Mateo, es uno de los lugares que aparece la gran comisión, él los envía desde la plataforma de su autoridad universal. Aquí hay reyes que tienen autoridad sobre algún lugar por un tiempo, ¿verdad? Y son los que mandan en ese país, y dictadores, y mandan y hacen. Pero aquí estamos hablando del Rey del Universo, que tiene desde la eternidad hasta la eternidad, es el Rey soberano. Y dice así Jesucristo cuando envía a los discípulos en Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escucha, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad es poder, dominio. Yo soy el que mando en el cielo y en la tierra. Por tanto, eso es una frase de transición. Por tanto, por cuanto yo soy el que mando en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que hicimos aquí hoy, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que la iglesia va a predicar el Evangelio en el nombre del que es el Señor de la creación del universo. Y la predicación del Evangelio está cubierto por la autoridad del que nos envía. Pero fíjate qué interesante, en la primera parte que leímos allí en Juan, decía que usa una analogía que como de una planta de uva, de un viñedo, ¿verdad? Donde dice que la uva está pegada al racimo, ¿verdad? Al pámpano, donde está la uvita, y dice, ¿verdad? Si ustedes permanecen, el pámpano tiene que estar pegado a la planta, porque si usted corta el pámpano, el racimo donde está la uva, pues se seca la uva, no va a crecer, porque tiene que estar conectada a la planta, que es la que le da la savia nutriente para crecer. Le da la nutrición. Así que si usted corta la conexión entre la uva y la planta, se seca. Lo que está diciendo es, si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, en esa conexión, dan fruto. Si la iglesia se desconecta de mí o de mi palabra, se seca. Estamos viendo en Occidente una iglesia que se está secando y se ha secado
Cada día en Europa el cristianismo es más un producto, una ideología, un pensamiento a punto en extinción. Siempre hay buenos cristianos en Europa, pero las raíces cristianas se quedaron atrás hace ya 100, 200 años. Igual que en Estados Unidos, las raíces cristianas verdaderas que tuvo esa nación también, que llegaron unos peregrinos que venían huyendo de la persecución y se establecieron allí, formaron la primera colonia allí en Plymouth, en Estados Unidos. Así que esas raíces se fueron muriendo. ¿Con qué? Con la filosofía de este mundo, con el amor al dinero, con las cosas terrenales, los placeres, las filosofías de gente no cristiana, las enseñanzas de eruditos, sabios, no cristianos, el culto a la tecnología, el amor al dinero, el amor a los placeres y todas las cosas que el mundo ofrece, que en el libro del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan le llama la feria de vanidades, como si fuera una vitrina, donde lo que presenta Juan Bunyan cuando escribe el Progreso del Peregrino, la feria de vanidades es como si uno fuera pasando por un lugar y aquí hay el placer sexual, aquí hay riqueza, aquí hay fama, aquí hay diversiones, acá hay entonces el mundo es como si fuera un shopping de cosas para que uno se enamore de esas cosas y se aleje de Dios. Y entonces Jesucristo está diciendo, la única esperanza que ustedes tienen de dar fruto, de vivir en mi voluntad, es que permanezcan en mí y en mi palabra. Y es lo que nos ha hecho la iglesia en gran medida. La iglesia se ha alejado de esos principios bíblicos y ya hay iglesias que están enseñando y predicando cosas que claramente son condenadas en la Escritura. Pero claramente, inclusive llamadas pecados, y ya hay inclusive personas ministrando que viven ese estilo de vida. Y están predicando una palabra en una iglesia falsa, porque se salieron de la palabra. Pero eso está pasando. Ni siquiera los romanos, en el imperio más largo de la historia, el imperio romano, que quizás duró, no sé, 600 años o algo así, desde antes de Cristo hasta el año casi 400, por allá, cuando cayó 300 algo, cuando cayó el imperio romano bajo las tribus bárbaras, las tribus que una vez fueron vencidas por ellos, muchas de ellas, y se rebelaron y fueron conquistando y quitándole terreno hasta que llegaron a las puertas de Roma. El Papa tuvo que salir huyendo para Constantinopla. El Papa no, el emperador tuvo que salir huyendo. Pero ese imperio, que era poderosísimo cuando empezó el cristianismo, que dominaban todo el mundo conocido de Europa, parte de Asia, bueno, en Medio Oriente, todo eso pertenecía al imperio romano. Y ese imperio, desde el principio, empezó a crecer y a aplastar a los cristianos, a tratar de aplastarlos, como metiéndolos a la cárcel, quemándolos en la hoguera, echándolos a las fieras en el circo romano para divertirse viendo comerse a los cristianos, crucificándolos, haciendo todo lo que podían para destruir ese nuevo movimiento que ellos no aceptaban porque ellos tenían su propia religión y ellos esperaban que todo el mundo aceptara que César, el emperador, era el Señor, que reclamaba divinidad, el emperador romano. Y los cristianos decían que el Señor no era César, que era Cristo. Y eso no lo podían tolerar los romanos. Y empezaron a perseguir a la iglesia. Pero esa iglesia creció explosivamente, matándolos, viviendo en las catacumbas allá en los cementerios de Roma bajo la tierra, teniendo sus cultos allá en cementerios que hay debajo de Roma, quemándolos en la hoguera. Pero mataban 10 o 20 y se convertían en 200. Lo que está pasando en Ucrania ahora. Ucrania, están saliendo la gente
Porque la iglesia de ucraniana ha sido una iglesia fiel que ha luchado y muchos pastores decidieron quedarse allá adentro para estar con su gente cuando tenían la oportunidad de salir huyendo. Pero las conversiones que hubiera habido en tiempos normales en Ucrania, en 20 años, están ocurriendo en 2 semanas y 3 semanas entre los refugiados que hay en Polonia, en Rumanía y en otros países. Se están convirtiendo por miles. Por miles. Así que en cuanto a la iglesia está creciendo más ligero que antes de la persecución. Claro, hay mucho sufrimiento para los cristianos y los no cristianos. Entonces, nunca ni el Imperio Romano pudo apagar la iglesia. Tanto fue así que la iglesia crece tanto que cuando están los tribus bárbaras rodeando Roma, había un emperador llamado Constantino, por ahí el año 340, por ahí. Había un emperador llamado Constantino que ve que va a perder, que es inminente la caída de Roma. Él piensa esto, dice: por 300 años hemos estado matando cristianos, los hemos estado metiendo a la cárcel, persiguiéndolos. Esta gente está a punto de entrar. No tenemos la fuerza que teníamos antes. Pero, ¿y si esta gente que hemos estado persiguiendo se levantan también acá adentro? Tenemos a los bárbaros afuera y cientos de miles de cristianos adentro. Pensaba él que los cristianos no iban a hacer eso. Pero él pensaba, si te voy a tener a los bárbaros de afuera, más toda esta gente que hemos estado matando, van a levantarse y voy a tener enemigos adentro y afuera, pues entonces esa es mi opinión, él simula una conversión. Como que él había tenido una visión de una cruz en el cielo y una cosa, y que él ahora se había convertido a Cristo. Mi opinión fue una movida política. Él ya reclamaba, el emperador romano, había un título que se llama Sumo Pontífice, que ustedes lo han oído, ¿verdad? Porque así se le llama al Papa. Vamos a explicar eso ahora. Ese Sumo Pontífice, ese título no tiene nada que ver con cristianismo. Ese era el título que tenía el sumo sacerdote pagano romano. El sumo sacerdote de la religión romana pagano era el sumo pontífice, que quiere decir pontificex maximus, eso en latín, en el idioma el sumo pontífice, quiere decir el puente mayor. Era la conexión de los hombres con Dios. Era un puente. El puente, el guardián del puente. Eso quiere decir sumo pontífice. Y ese título era de un sacerdote pagano, idólatra. Al emperador romano, ya desde antes de Constantino, le gustó el título y entonces se lo quitó al sumo sacerdote y el emperador se empezó a llamar sumo pontífice. Un pagano. De una historia de asesinato de cristianos por 3 siglos y pico. Cuando viene que tiene que salir huyendo y va a abandonar Roma porque ya los bárbaros están entrando, él le transfiere el título al obispo de Roma, de sumo pontífice. Y él lo acepta. Y ahora entonces el sumo pontífice es el obispo de Roma. Para mí ese es el verdadero comienzo del papado, para mí. Entonces, el sumo pontífice es el obispo de Roma. Me vienen a dar un título pagano de sacerdotes paganos y de un emperadores asesinos de cristianos, y yo le digo gracias. Pero eso es una vergüenza, eso no es un honor. Llamarse como un sacerdote romano pagano, que hacían hasta sacrificios de cosas y orgías del templo, y una cosa, era una religión degenerada, y ahora yo acepto ese título, pues ese es el título que se le pasa al obispo de Roma, al sumo pontífice. ¿Qué pasa? La iglesia ya no está huyendo
en el aspecto terrenal, qué bueno, porque ahora Constantino quitó ya no es criminal, no es un crimen ser cristiano. Ahora está en el favor del emperador y ahora que vivan los cristianos. Qué bueno, terrenalmente. Mira, se acabaron las quemadas en la hoguera, se acabaron el que me echen a los leones, se acabó el que me metan preso. ¡Qué bueno! Pero lo que parece bueno terrenalmente no necesariamente es bueno espiritualmente. ¿Qué pasó? La iglesia que salió de Cristo, del Pentecostés, ahora está ligada a los gobiernos terrenales, en este caso al Imperio Romano. Ya los sacerdotes y los grandes dignatarios, primero que la iglesia, como se diseñó, no habían dignatarios. Habían apóstoles respetados, pero si usted iba a una reunión donde estuvieran comiendo, usted no era de allí, de Jerusalén, y llegaba a una reunión después de Cristo, ya estaban los apóstoles y había iglesia, ¿verdad? Pueblo, y llevaba una comida que hubiera del hermano, o usted llegaba y dice, yo quiero conocer a Pedro, a Juan, ¿verdad? Quiero conocer a Mateo. Usted llegaba, miraba, estaban ahí comiendo. Dice, oye, ¿quién es Juan? Puede estar seguro que no le iban a decir, mira, ¿quién es Juan y quiénes son Pedro y quiénes son Tomás y los apóstoles? No, decir, mira, aquellos que están en una silla más grande, más alta, allá aparte, que la gente le está besando los anillos, aquellos son Pedro, Juan, eso. ¿Sabe qué decir? No lo podía distinguir del resto aunque había un respeto por ellos. Pero mira, tú ves hasta aquellos tres que están comiendo en aquella mesa, mira, el del traje de lista, ese es Juan. Aquel que está por allá, mira, que está hablando con aquellos hermanos, ese es Pedro. Porque no había autoridad de Dios, pero no había jerarquía. De esa iglesia, como en la iglesia romana había jerarquía, y como el imperio romano dominaba al mundo, entonces viene la jerarquía. Ya los religiosos no estaban con el pueblo como uno de ellos, como Jesús le enseñó a los discípulos. ¿Qué le enseñó Jesús? Digo, no permitan que le digan maestro, padre, que no le digan que le digan rabí, maestro, padre, no le digan señor, ni esas cosas, porque hay un solo Señor y ese es Jesucristo. No le permita que le den títulos. Títulos de encumbrar, títulos de oficio, puede ser un pastor, eso es un oficio, pero de encumbrar, de grandeza, no lo permitan. Y le enseñó más, estaban reunidos, Jesucristo se estaba despidiendo de ellos en la última cena y Jesucristo toma una toalla, se la pone en la cintura, busca un lebrillo, una palangana de agua y están sentados los discípulos, posiblemente en almohadones, como era en Oriente a veces, en el piso, no en una mesa. Y Jesucristo viene y empieza a lavarle los pies a los discípulos. El Señor. A uno por uno. A lavarle los pies. Los pies en una ciudad como Jerusalén, donde no había alcantarillado, estaba lleno de animales, allí no habían automóviles todavía, caballos, burros, ovejas que pasaban por ahí, rebaño, ganado, vaca. Y pues los animales de aquel tiempo tampoco iban al baño, siempre hacían las cosas donde le daban ganas de hacer. Así que las calles estaban llenas de agua de las casas que salía, agua de la cocina, excreta de animales. Y ahí, en sandalias, no zapatos cerrados, en sandalias, caminaban los discípulos. Con Dios sabe cuántas enfermedades de los pies, pie de atleta, paroniquia con las uñas llenas de hongos. Y esos piececitos, Jesucristo los lavó. Pedro no quería. Y después que Jesucristo dijo que tenía que hacer, dijo, no, báñame si tú quieres. Le dijo, y Jesucristo termina y le dice, ¿qué yo les he hecho a ustedes? Ustedes dicen que yo soy el Señor y tienen razón, yo soy el Señor.
Pues si yo siendo el Señor, les he lavado los pies a ustedes. Vayan por el mundo lavándole los pies a la gente. Y no es una ceremonia, como hacen en alguna iglesia. Somos astutos. Jesucristo lo dijo, hagan una ceremonia una vez al año. Y el pastor, y buscan unos viejitos de la iglesia, y el pastor le lava los pies. Y ya, se acabó. El pastor sigue engrandecido. ¿Verdad? El obispo, el cardenal, el engrandecido. Pero un día le lavó los pies a la gente simbólicamente. No, no. Como estilo de vida, caminen por el mundo siendo servidores. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Pero la iglesia no siguió ese modelo. Pronto empieza a aparecer el oro en la iglesia. Ya los dignatarios estaban comiendo juntos con los grandes del mundo político. Ya no hay persecución, pero no hay poder. La iglesia se contamina con los afanes, las riquezas, las cosas del mundo. Y deja de ser la iglesia que Jesucristo diseñó. Esa descomposición ha continuado. Eso se pone peor, porque el Imperio Romano no concebía la religión sin representaciones físicas de los dioses. Los templos romanos tenían que tener estatuas y griegos, dependiendo quién fuera, o Zeus o Júpiter, pero uno de los dos. Y de Diana, estatuas de Diana allá en los templos griegos, y así por el estilo. Estatuas por todas partes. Y la iglesia entra y adapta lo que estaba prohibido, lo adapta. Y si nosotros no vamos a poner estatuas de Júpiter y de Diana y de Neptuno ni de esas cosas, pero sí podemos poner estatuas de Jesucristo, de María, de Pedro, de Juan, porque ellos eran cristianos, ellos eran de esto. O sea, entonces, pero cuando usted lee el primer mandamiento, usted, mire, yo quiero que ustedes lean conmigo en Deuteronomio, capítulo 5, lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 5, del verso 6 en adelante, que es el primer mandamiento y por lo tanto es el más importante de los 10. A ver si ustedes ven que este mandamiento es ambiguo, que hay que interpretarlo porque no está claro. Algo ambiguo es que no está claro, que está difuso, ¿verdad? Que no es entendible fácilmente. Yo quiero que leamos el primer mandamiento, que está idéntico en la iglesia católica y en la iglesia evangélica. Y mira cómo dice este mandamiento. Deuteronomio 5:6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Ni siquiera lo que tiene un ángel, ni de Dios, ni de Jesucristo, ni de Pedro, ni de María. Nada que está arriba en los cielos. Ni abajo en la tierra. Nada que sea terrenal, ni un animal, ni nada. Ni en las aguas debajo de la tierra, ni siquiera de un tiburón, ni siquiera debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es radical. Eso es un mandamiento radical. No te hagas imagen de nada, ni que esté arriba, ni que esté abajo, ni que esté en el agua, de nada. Te prohíbo hacer imágenes. Yo estaba en Roma más de una vez, pero en el Vaticano, es que uno llega a una plaza bien grande que hay allí, que se ve la ventana donde el Papa saluda hacia la gente. Caben ahí, yo creo que así como 1 millón de euros, es grandísimo. Tú miras y tú ves un montón de estatuas así. Entramos para ir a la Capilla Sixtina por allá, ir allá adentro por unos pasillos, es como una excursión, ¿verdad? Y según tú ibas caminando en los pasillos, imágenes. Pasamos por un salón que es como de guardar cachivaches y cosas, porque estaba como desorganizado, estaba abierta la puerta y yo miro, estaba la imagen hacia adentro, parece que no tiene dónde ponerla. Es como si el primer mandamiento dijera, te harás para ti imagen de cuántas cosas encuentres por ahí.
cómo uno llega a hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios? Y sentirse cómodo y sentirse bien. ¿Cómo no? Para colmo, en muchas catedrales de Europa, tú ves imágenes de demonios en las iglesias. Le llaman gárgolas. Lo ha hecho José Codito por acá. O sea que no solamente hicieron de demonios también. O sea, no solamente hicieron de lo que hay en el cielo, hicieron imágenes de demonios y las pusieron en las iglesias también. ¿Hasta dónde puede uno desviarse del modelo original? Si tú tienes la cultura, te puede desviar. La tradición, la ignorancia de la gente, te puede desviar. La presión de la sociedad. Ahora mismo hay una presión bien grande sobre las iglesias para que aceptemos ciertos estilos de vida. Presión grande. Y ya están metiendo presos a gente en Canadá, en países que antes eran porque no están. El pastor predicó algo y dijo que alguna conducta sexual era incorrecta y eso, tú no puedes decir eso, tú tienes que aceptarlo obligado. Entonces, tú te das cuenta que uno poco a poco se puede ir alejando del diseño original. Pero la única manera que una iglesia tiene de no hacer eso es tener claro el señorío de Cristo sobre la iglesia y de la palabra, no separar las dos cosas. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo me convertí con un misionero bautista y su esposa. La esposa fue la que empezó un estudio bíblico, donde mi esposa era una de las que estaba allí, unas 5 o 6 mujeres, que después llegaron unas cuantas más, y eventualmente yo llegué como el primer varón que entré a ese grupo y me convertí con el misionero. Ya le estaba predicando en una marquesina, un grupito, y allí yo le entregué mi vida al Señor. Esa ha sido bautista, me convertí con bautista, he sido bautista del sur, Southern Baptist, toda mi vida. En Estados Unidos prácticamente hay 2 grupos que no se han contaminado con esas doctrinas de la sexualidad que no son aceptables en la Biblia. Son los pentecostales y los bautistas del sur, que somos nuestra denominación. En todas las demás denominaciones que usted ya ha mencionado por ahí, ya han claudicado. Hay conservadores todavía que se resisten dentro, yo los felicito, que se resisten a aceptar las nuevas modalidades y cosas de aberraciones, pero ya casi todas han colapsado y han caído en eso y se están desintegrando por eso. Pero le pongo este ejemplo. Si mañana los de Bautistas del Sur dijeran o apareciera una declaración de que ellos van a empezar a apoyar este tipo de conducta antibíblica, sexualmente hablando, ese mismo día yo me siento a escribir una carta donde yo le expreso mi renuncia a la denominación. Vengo con esa carta delante de ustedes, se la leo, en los cultos regulares de aquí, se las leo, y le digo, yo necesito que ustedes, yo estoy proponiendo que nosotros como iglesia votemos a abandonar la denominación Bautista del Sur, porque yo amo mi denominación, soy fiel a ella, pero no le entrego mi decisión de ser fiel a la palabra de Dios a nadie, ni a mi mamá, a nadie. Y de aquí sale una cartita. Los bautistas del sur los podemos hacer más fácil que otros, porque los bautistas del sur, las iglesias siguen siendo autónomas, aunque estamos unidas a una denominación, y las propiedades pertenecen a la iglesia local, no son del concilio, son de aquí, de la iglesia local. Y la iglesia local es la que decide quién es el pastor y quién no es el pastor, no se lo pueden imponer de afuera, tampoco. Y que tenemos una autonomía que no tienen otros concilios, otras denominaciones. Pero aunque fuera de las otras,
Si fuéramos de un grupo denominacional de los que el concilio es el dueño de las propiedades de la iglesia, sí, hermano, yo estoy entregando mi ministerio a la denominación porque yo no estoy dispuesto a seguir a mi denominación en estas aberraciones antibíblicas. Por lo tanto, nos quedamos sin iglesia. Vamos a ver si alquilamos un local por ahí o nos vamos debajo de los palos, pero no voy a seguirlo alejándome de la palabra de Dios. No. La Iglesia Bautista de Grandview, no. Ni por partido político menos. Mi mamá era representante de la Cámara y por mucho tiempo fue legisladora. Y si ella hubiera venido con ese tipo de decisión en la legislatura, a empujar conductas aberrantes, anticristianas, yo le diría de aquí que votaran en contra de mi mamá. Aunque ustedes digan que yo soy un mal hijo, no me importa tampoco. No le entrego mis convicciones cristianas ni a mi madre tampoco, que por cierto está muerta y nunca hizo eso. Era tremenda mujer. Una mujer muy seria. Lo estoy usando de ejemplo. Tampoco se los entregaría a ella. Ah, no, porque es mami, sea mi mamá. Pero si yo amo a mi mamá más que a Jesucristo, yo no debo de estar en la iglesia. Mire, el cristianismo, quizás usted salga corriendo de aquí, de esta iglesia. Pero el cristianismo, por definición, es una organización, como usted quiera llamar, donde es una cuestión de crisis. O sea, yo tengo el control de mi vida, yo hago lo que me dé la gana, yo me mando, yo tengo mis propios caminos. Descubro por la palabra que hay un Dios, Jesucristo, toda potestad me ha dado en la cielo y la tierra, que Él es el camino, nadie viene al Padre si no es por mí, que no puedo estar en la gloria si no es a través de Jesucristo, que Él dice en mí y en mi palabra, y me da unas escrituras. Yo tengo que decidir. Yo no quiero tener Señor. Pastor, yo lo lamento. A mí no me manda nadie, ni Jesucristo, ni Dios, ni nadie. Yo evalúo y decido. Si me gusta lo que Dios dice, lo hago. Si me gusta lo que Cristo dice, lo hago. Y si no me gusta, hago lo contrario. Digo, bueno, sigue siendo un inconverso que te gusta la religión. Pero si tú le dices que sí a Jesús, le está diciendo, Señor, yo te recibo como mi Salvador y recibo tu palabra como palabra de vida. Que fallamos, Él sabe que fallamos. Por eso nos dio nos dio lo que se llama la confesión de pecados. Los creyentes fallamos y hay una puerta abierta que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fallamos, Señor, te fallé otra vez, qué cabezón soy. Yo soy cabezón dos veces. Señor, qué cabezón soy, Señor, te volví a fallar de nuevo, perdóname, Señor. Y dice la Biblia que Él, a nadie, que Él no rechaza al pecador. Y te levanta otra vez y vuelve y falla, y te arrepientes y vuelve y te levanta de nuevo. Porque Él no dice, te dio un cantazo y te quedas allá abajo. No. Siempre está esperando que tú levantes para levantarte y sacarte del lodo cenagoso. Porque Él es amor. Pero el cristianismo no es un juego. El cristianismo es, tú perteneces al reino de Dios en la tierra. La iglesia es el representante de Cristo en la tierra. La Biblia dice que este mundo va a explotar en un momento determinado y va a desaparecer con gran estruendo, como explota una granada. Dice la Biblia en 2 de Pedro. Los elementos ardiendo serán quemados. Ya la iglesia no estará aquí. Nos habremos ido con el Señor muertos y vivos. Pero somos embajadores en el nombre de Cristo. Y es un honor para una persona ser embajador de un país. Cuando uno es un embajador, el embajador de Inglaterra en Estados Unidos, pues anda en un carro con la bandera inglesa. Su embajada es como si fuera territorio extranjero. Ahí no puede entrar la policía americana sí, porque esa embajada es territorio extranjero allí. Y él va con su escolta, con sus banderitas de inglesa. Dice, mira, ese es el embajador de Inglaterra. Sí, wow.
O sea, yo hablo aquí a nombre del rey, de la reina y del primer ministro de Inglaterra. Yo soy la voz del primer ministro aquí en este país, hoy soy el embajador aquí. Pero cuando Cristo dice que nosotros somos embajadores del reino, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Yo soy embajador del que hizo los cielos y la tierra, el universo, y Él me llama y me envió en su nombre. Él me envió en su nombre. Es un honor. Pero la misma Biblia dice que nosotros somos luz y sal de la tierra. Pero dice también que si la sal pierde su sabor no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. ¿Sabe lo que está? Vamos a descifrar lo que está diciendo. Usted compra un pote de sal. La sal tiene dos propósitos: sazona y preserva. Sazona porque le da sabor a la comida y preserva porque se salan los alimentos para que no se descompongan. ¿Verdad? La iglesia dice que es sal de la tierra. Dice, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. En otras palabras, usted compra un pote de sal y cuando le echa un poquito de sal al esto y dice, deja probar. Ay, esto sabe a alcohol. Esto no tiene sabor, de echarle más. Pero este pote de sal que a mí me vendieron, porque yo no quiero este pote. Porque si la sal no sala, no sirve para nada. ¿Entiendes? Ustedes son la sal, pero no pierdan el sabor. ¿Qué ha pasado? Han pisoteado a la iglesia porque ha perdido el sabor. La iglesia que fue diseñada se quedó atrás en la historia y tenemos un modelo desfigurado de lo que era la iglesia primitiva. Aquella gente que dice en la Biblia que recibieron al Espíritu Santo y vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, dice, y estaban juntos en comunión, tenían en común todas las cosas, se amaban, estaban juntos y se ayudaban unos a los otros y se esparcían y predicaban el Evangelio y se unían a la iglesia constantemente los que iban a ser salvos y tenían comunión unos con otros. Y cuando vino el Imperio Romano, le dijeron a Pedro y a Juan por un milagro que hicieron de sanar un cojo, dejen de predicar, vino las autoridades hebreas, dejen de predicar en ese nombre. Están trastornando al pueblo predicando de ese. Ya Jesús había muerto y resucitado, estaban predicando. Dice, ¿es acaso menester obedecer a los hombres antes que Dios? Nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso yo lo he visto. Eso yo lo he visto en países que he visitado. La iglesia poderosa de la India, los meten presos. Les queman las iglesias en Pakistán, en los países musulmanes, en África. En Nigeria hay un grupo musulmán que se llama Boko Haram, que van armados al sur, que es donde más hay cristianos, llegan a las iglesias y aldeas cristianas con machetes o con rifles, ametralladoras, a matar gente, le tiran fuego a la iglesia y los esperan con machetes y según van saliendo le van cortando las cabezas y los brazos a machetazos. Pero siguen predicando. China era 1 millón de cristianos cuando entró Mao Zedong y el comunismo. Habían misioneros americanos, canadienses, católicos también, y vino Mao Zedong, el primer ministro de allí, y mandó a sacar a todos los que fueran cristianos, cerrar los colegios, cerrar las iglesias, sacar ningún misionero que debía quedar allí. Y se quedó nada más que los cristianos chinos, que eran 1 millón, en muchos millones de habitantes que tiene China. Pero ese 1 millón que quedó sin líderes conocían lo que era ser un soldado de Jesucristo y empezaron a predicar el Evangelio y a meterlos presos y a quemarle las iglesias y a torturarlos y ellos predicando. ¿Sabe cuánto? Cuando yo estuve en China, que llevamos de aquí una ofrenda de $35,000 porque se iba a comprar una propiedad para un instituto bíblico allá que le dieron permiso de esos milagros, que alguien consiguió un permiso de hacer un instituto bíblico y no tenían el dinero y le llevamos $35,000 y fuimos a llevar ese dinero allá.
Y ¿sabe qué me dijeron a mí? ¿Sabe cuántos cristianos hay en China ahora? 100 millones. Más cristianos que en Estados Unidos. Persiguiéndolos, matándolos, metiéndolos presos. Porque el cristianismo es, los cristianos son como las estrellas de mar. O una clase de biología, saquen ahí. Hay un tipo de reproducción asexuada que se llama reproducción vegetativa. Los árboles tienen eso. Muchos árboles, usted corta una rama, la siembra, la separó del árbol, pero sale un árbol de ahí, igual que usted cortó, pues, del pedazo de rama surge un árbol. Eso se llama vegetativo porque no es sexuada, no hubo un espermo como hay en la planta cuando la flor tiene, ¿verdad? El polen, y que es la parte masculina, y el óvulo que está en la flor, ¿verdad? No hay nada de eso. Pues las estrellas de mar tienen reproducción vegetativa. ¿Y qué pasaba? Los pescadores de perlas tenían un problema porque la estrella de mar le gusta alimentarse de las almejas donde están las perlas. Y entonces eso mata a la almeja. Ella le logra meter de los tentáculos esos que tiene y empiezan a hacer presión y van venciendo por cansancio el músculo de la almeja hasta que la abren y se comen lo de adentro. Y a los pescadores de perlas no les conviene que se coman las almejas, porque de ahí es que salen las perlas. Y entonces, antes de saber la verdad, se decidieron hacer algo. Vamos a hacer una cosa, vamos a entrar con cuchillos, machetes, y vamos a empezar a picar las estrellas de mar en pedazos. Y así liquidamos las estrellas de mar. Y se metieron, sumergieron y empezaron a cortar estrellas de mar. Lo que ellos no sabían era el sencillo secreto de que cada pedacito de estrella de mar se convertía en una estrella de mar completa, porque se regeneraba. De cada pedazo tiene la capacidad de producir una estrella nueva completa. Así que si picaban una estrella de mar en 20 pedazos, estaban fabricando 20 estrellas de mar. La iglesia, cuando es la iglesia del Señor, no hay quien la destruya. Porque han matado cristianos en Ucrania, han matado, pero se están convirtiendo 20 veces más de refugiados afuera que lo que están matando adentro. Por eso digo la iglesia enemiga de la iglesia. Hay iglesias entonces aquí que han abandonado la palabra. Se puso de moda lo que llaman la teología de la liberación. Y eso entró aquí al seminario de aquí de Puerto Rico, seminario evangélico. ¿Qué es la teología de la liberación? Se sustituye la Biblia por los principios de Marx, de la dialéctica marxista que tiene que ver con la lucha de clases. Lo que postula Marx es que el problema de la humanidad es que los poderosos, los ricos, los poderosos, aplastan al proletariado, a los pobres. Y la solución es eliminar los poderosos, los ricos, y hacer a todo el mundo homogéneo. No ha funcionado nunca. Los gobiernos comunistas son peores que los capitalistas. Hay más persecución, más sufrimiento, más violación de derechos civiles. Porque lo que toca el hombre, no importa el nombre que le ponga, siempre va a haber la maldad. Pues entonces, esa ideología marxista, el comunismo, se metió en las universidades de Latinoamérica para los años 60, 50 y pico, 60. Y era normal que en las universidades los profesores, no sé todavía, yo hace tiempo que salí del campo universitario, los profesores de ciencias políticas, ciencias sociales, humanidades, de esas artes, ¿verdad? Era normal, era muy frecuente que fueran gente marxista en Latinoamérica. Y aquí en Puerto Rico también se metió eso, en la Universidad de Puerto Rico también, en gran medida. La juventud que salió de ahí, salió adoctrinada. Algunos de ellos fueron a estudiar los seminarios, pertenecían a iglesias, pero se quedaron con la teología, vamos a llamarle porque es como si fuera una religión, la teología marxista, y desarrollaron una nueva teología, donde en esa teología los pobres son pueblo de Dios.
La Biblia dice que todos somos pecadores, pobres o ricos. Pero en esa teología, los pobres son pueblo de Dios, no porque se convirtieron a Cristo, sino porque son pobres. Y la meta de la iglesia es la justicia social. No es un reino, no es que la gente reciba, es la justicia social. Y de ahí surgen los movimientos revolucionarios cristianos, militancia cristiana, que es de guerrilla, y todas esas cosas se metieron en Latinoamérica, y aquí llegó también parte de eso. Usted veía mucha gente de esos movimientos religiosos metidos en las protestas y peleando con la policía en Vieques y aquel, lo otro, porque ellos están en esa línea de militancia para cambiar al mundo, no porque Cristo venga, no porque venga la justicia de Dios, sino porque le toca a la iglesia ser instrumento para hacer un mundo marxista. No lo dicen así, pero esa es la realidad. La iglesia sigue contaminándose. ¿Cuál es la alternativa? Primero, ¿qué hace a uno cristiano? ¿Qué hace uno cristiano? Dice la Biblia que a todos los que reciben a Cristo y a los que creen en su nombre le da la potestad a Dios de ser hechos hijos de Dios. Es una decisión por una revelación. La revelación tiene que ver, ese que llaman Jesús es el Señor, es Dios, murió y pagó el precio de la culpa, mi culpa, y yo soy un pecador, como todos los humanos. Yo necesito perdón y yo quiero salvación, yo creo en Él y yo quiero estar con Él y quiero la eternidad que Él ofrece. Y yo tomo la decisión, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mis pecados y quiero que tú vengas a reinar sobre mi vida. Yo te recibo como mi Señor. Eso se llama una conversión. La palabra conversión viene del griego también, que quiere decir dar vuelta. Vamos todos caminos hacia el infierno porque todos somos pecadores. Cuando viene la iluminación del Espíritu Santo a los escogidos de Dios, cuando viene la iluminación, y eso es el roto para el infierno, iluminación, dar vuelta. Cuando miro, veo al Calvario, veo unos brazos abiertos y una sonrisa. O veo a un Cristo reinando en gloria porque ya no está en el Calvario. Veo una oferta de amor y de salvación. Siempre está la llamada de allá. No seas un fanático. No te metas a religioso. Lo que pasa es que los pastores que les gusta manipular a la gente. Y los amigos y esto. Pero cuando tú eres un llamado de Dios, tú entiendes y entonces caminas. Señor, yo necesito tu perdón. Te invito a mi corazón, Señor. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice, Él no vino a buscar y a salvar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, Él vino, yo no vine a buscar justos, sino pecadores, porque justos no hay nadie. Entonces, implica humildad. Una conversión implica humildad. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo que yo no doy el grado. Y necesito ayuda. Esa debilidad humana la tengo que entregar. Y eso implica entregar un orgullo, una autonomía. Y eso se llama una conversión. Si tú estás en este lugar y tú no has hecho eso, nos ves por los medios de comunicación, pues hay una invitación. Este mundo va a seguir cada vez peor. En esta iglesia se te va a explicar, si te quedas aquí, aquí se te va a predicar la palabra. Y los fundamentos nuestros están en la Biblia, no vamos a cambiar eso. No importa cuánto cambie el mundo. Esta iglesia vivirá por la palabra. Tú quieres acompañarnos en este peregrinar. Como hijo de Dios, tienes que cambiar de dirección y recibir a Cristo como tu Salvador. No sé si hay alguien que todavía no ha hecho eso. Es una decisión personal
Yo te puedo predicar, pero yo no lo puedo hacer por ti. Yo no lo puedo hacer ni por un hijo mío. Yo no me puedo convertir por mi hijo, yo soy pastor. Eso es una cuestión personal. Si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión, hoy levanta su mano. Con eso está expresando que entrega su vida a Cristo. Lo recibe como Señor y Salvador. Hay alguien que levanta su mano y le dice: Señor, hoy yo tengo una cita contigo aquí. Tú me trajiste aquí con un propósito y ahora sé por qué estoy aquí en este lugar. Ven a mi corazón, Señor. Yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida para siempre. No con tinta humana, sino con la sangre de Jesucristo. Alguien levanta su mano antes de terminar y entrega su vida a Cristo públicamente, dice la Biblia, que no nos avergonzamos de Jesús delante de la gente. Hay una mano que se levanta por atrás. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más allí donde está. Es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Es más importante, me señalan por ahí. ¿Dónde? Por ahí. Por ahí hay una mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga.